Y es que comenzamos hablando de arrancar este No Solo Fútbol en el primer lunes de marzo con ese titular, y es que no puede ser de otra manera. El Burgos no arranca y tampoco ni siquiera fue capaz a nivel de resultado de continuar en cierto modo con un rival directo y no dejarle sumar los 3 puntos. En un encuentro que tuvo un auténtico periplo de mini partidos dentro de él, como suelen pasar, pero más aún para un Burgos que empezó perdiendo, que empató, que luego vio cómo le metían en los 1 y que tuvo ese penalti que Curro Sánchez apuró tanto arriba que se le marchó. Independientemente de lo que ocurrió, y ahora sí que estamos más pendientes, o más pendientes no voy a decir, pero sí casi, al igual de otros rivales que de otros, el Levante Unión Deportiva de Julián Calero le ganó al Eldense 1-2 y deja al Burgos exactamente igual que como estaba antes del inicio de esta jornada, con 2 puntos por encima del descenso. Y lo más importante, y esto sí que ya lo sabíamos, es que el Burgos juega pasado mañana a las 8 en Amalata del Racing de Ferrol, que está en descenso. Y todo listo efectivamente para la segunda fase, para el Recoletas Burgos Caja Rural, que ganó en una segunda parte muy buena, pero en una primera en la que le costó muchísimo encontrar el ritmo de partido que necesitaba para terminar venciendo por 45-17 a Ampo Ordizia. Además, el partido que había ganado, en este caso la Samboyana, ante el BRAC, que esos entrepinares hacía que esa tercera plaza estuviese, en este caso, pues un poco dubitativa. Consiguieron ganar y por lo tanto son terceros para arrancar la segunda fase este mismo fin de semana ante El Salvador. Y tendremos con nosotros hoy aquí en No Solo Fútbol a David González, y es que hay que tener en cuenta que ese hombre que están viendo el Burgales de 21 años ahora mismo ha sido capaz de llegar a la mínima para estar con la selección española de salto de altura. Lo hizo en ese campeonato nacional en pista cubierta, saltó 2.18. Y ahora mismo ese hombre, David González, que seguro que va a estar con la selección española, pero que es una de las realidades y también está clasificado para el Campeonato Sub-23 del salto de altura español. Son momentos críticos para el Burgos Club de Fútbol, en el sentido de que tienen que seguir tirando hacia adelante y sobre todo sumando puntos. Ya las sensaciones no van a quedar, independientemente que quizá de los 4 que puedan llegar a descender a Primera Real Federación Española de Fútbol, 3 de ellos ya lo tengan bastante mascado y tengan que ser capaces de asumirlo. Tenemos hoy este espacio de fútbol además con 2 patas diferentes y además hechas completamente con todo el sentido del mundo. En primera instancia, Andrés González Cordero, un jugador que fue capitán del Burgos Club de Fútbol y que además Andrés se las ha visto de todos los colores. Así que Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Además en época de carnaval, y también Andrés como buen padre que ha tenido que hacer su encaje de bolillos, pero está aquí con nosotros. Y también Juan Abril, evidentemente, que las ha visto también de todos los colores, pero desde un prisma diferente, que siempre está bien, tener ese binomio un poco, vamos a decir, mediático / prensa, y también de lo que tenemos como exjugador y capitán del Burgos Club de Fútbol. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Tenemos bastantes cosas de las que hablar, pero sí que, insisto, este binomio creo que es interesante. Andrés, tú que has estado en absolutamente todas. Hoy, precisamente al mediodía, me sacaba aquel 5-1 de Boiro, donde yo estuve precisamente en aquel partido y que todavía lo siguen recordando. Es cierto que nadie quiere volver a eso, está claro. Pero Andrés, tú que sabes perfectamente lo que es estar en vestuarios buenos, malos, peores, no digo de gente, sino de ambiente por los resultados, el Burgos Club de Fútbol está en un momento, no sé si decir Andrés palanca, pero sí que clave, porque quizá con ese penalti, el empate, hace que veas las cosas más diferentes de lo que la tabla te dice. Pero es cierto que el primer envite ha salido cruz. Sí, ya veníamos viendo que esta semana podía ser clave por el tema de esos partidos que vienen ahora en pocos días. Y al final el Burgos creo que es una plantilla que se basa mucho en su estado de ánimo. Y al final yo creo que no es una plantilla de jugadores que puedan estar abajo en la tabla con esa presión, sino que al final si están de media tabla para arriba, eso les impulsa, les da ánimo y creo que les salen mejor las cosas, pero a todos, no solo a un jugador. Y claro, ahora estamos viendo que están en una zona ahí peligrosa y claro, pues cuando lanzas la moneda parece que siempre sale cruz, y en estas situaciones, pues bueno, ahora ha empezado esta mini liguilla de partidos muy próximos y ha caído en cruz, pero bueno, lo que hemos estado comentando antes, yo creo que era un partido en el que el Burgos en muchos ratos pudo llevarse el partido, incluso bueno, empatar.
Ujú. Yo sé que Juan, a nivel periodístico siempre decimos lo mismo, ¿no? El Burgos hace muchas cosas bien, también lo dice, ¿eh? Su entrenador en rueda de prensa, los invitados vienen aquí, pues Andrés, o viene Pablo, viene David, gente de fútbol de verdad, que también refrendan un poco ese mensaje porque es la realidad, pero Juan, el Burgos no gana, el Burgos falla ese penalti que quizá no es anecdótico porque es un rival que tenías a 3, que ahora se te marcha a 6 y que no le tienes ahí, en este caso cotejado a corto plazo. Pero claro, con lo que queda por delante, el Burgos Club de Fútbol, para mí esa era la primera pregunta que le lanzaba Andrés y te la lanzo a ti. La primera oportunidad está perdida y ya la palabra oportunidad se va a dejar de repetir en este último tramo de la temporada. Claro, hablabas de que el Burgos hace muy bien las cosas, pero esto no es boxeo. Ahí puedes ganar a los puntos. No, aquí gana el que meta más goles. Es que esto está todo inventado. ¿Cómo cambiaría la película si el penalti de Curro hubiera ido 5 centímetros más abajo? En vez de pegar en el larguero, hubiera pegado en el larguero por abajo y hubiera entrado. Lo hubiéramos visto muy diferente. Y lo comentábamos antes fuera de micrófono, pero la diferencia sería de un punto. Con el Eldense. Pero seguirías manteniéndote un poco ahí con el Castellón. Las oportunidades están acabando y tenemos que empezar a meter quizás la palabra que no les gusta ni a los jugadores ni a los entrenadores, que siempre dicen, además, lo repiten, que se lo dejan siempre para los medios de comunicación, la palabra final. Y no gusta usarla, pero claro, es que al final son partidos contra rivales directos en los que hay más de 3 puntos en juego. Aquí, entre comillas, has perdido 4 puntos, porque has perdido el partido y encima tienes perdido el average con el Castellón, que bueno, esto ya veremos a ver, los triples, cuádruples, empates, todo lo que pueda pasar, pero lo has perdido. Ahora tienes que pensar rápidamente en lo que te viene. Vas con la mochila, vas con una losa, el equipo no ha hecho 2 malos partidos en las 2 últimas jornadas ante el Oviedo y ante el Castellón. Pero, lo decía Ramis muy bien en la previa precisamente del partido de este sábado en Castalia, el equipo hace muy bien hace cosas muy bien, pero no le vale. No le vale porque pasan cosas, se cometen errores, como el día del partido del Oviedo, te pasan situaciones como el segundo gol de ayer, el remate de Alex Cala, que se remata y se resbala y tiene la suerte de que el balón al resbalar se pega en el suelo, coge altura y entra por toda la escuadra, que tiras un penalti que está en el 99% de los casos muy bien tirado, pero en este caso se va al larguero, pues estás en el momento en el que tiras la moneda y te sale de canto. Entonces, siempre se dice que la mejor forma de acabar con una mala racha, lógicamente la única forma es cortarla, y tienes una oportunidad única ante un rival todavía más necesitado que tú, porque es de los 3 que están ahí abajo hundidos, es el único, podemos decir así, que tiene todavía un pequeño hilo de esperanza al que agarrarse, el Racing de Ferrol. Entonces hay que ver quién tiene más, a quién se le va a notar más los nervios, ¿no? Sea un Racing de Ferrol que se la juega, porque en caso de perder, prácticamente tiene comprado ya el billete para jugar el año que viene en Primera Federación, o un Burgos que sabe que no puede fallar si quiere meter un colchón importante, que ya serían 2 partidos, que Andrés además lo sabe bien. 2 partidos en cualquier pelea es mucha distancia, y más en una en la que se supone que no vas a estar sumando todas las jornadas, como es la pelea por evitar un descenso. Entonces, vamos a ver, porque para el Burgos es un partido ahora mucho más importante de lo que ya era de per se antes de jugarse el encuentro del miércoles en Amalata. En el mundo del fútbol, Andrés, hay cosas que cuando te ves abajo y sabes que hay un riesgo claro de que puedas tener una pérdida de categoría, son claves. Para mí son 2, ¿no? Cuando se empieza a hablar más de lo que tú puedes ser capaz de sumar, o a la vez, y lo que el rival es capaz de sumar cuando tienes enfrentamientos directos de manera completamente constante. Y de otra parte B, ¿no? Que es de la que a veces poco se habla, y es que cuando mucha gente de Burgos, Andrés, tú el primero, yo el segundo, y Juan el tercero, estás viendo ahí en un Eldense Levante, es que sabes que no las tienes todas contigo para que el equipo pueda salir a flote, independientemente de lo que veas por abajo, pero sabes que tu rival directo no puede llegar a ser capaz de sumar, y decíamos, esos 2 goles en 4 minutos que marca el Levante Unión Deportiva le dan aire al Burgos Club de Fútbol. Yo sé que esto no se quiere llegar a pensar, pero es cierto que el Burgos, lo que tiene pasado mañana ante el Racing de Ferrol, hablabas tú, Juan, de una final, yo es que lo de final o no final, más que la palabra, sí que sé exactamente, y vosotros lo sabéis, que cuando un jugador se ve en una oportunidad perdida, bien que te venga pronto, pero es que el Burgos está en problemas reales de poder perder la categoría, y esto el que no lo quiera ver tiene un problema. Sí, es que al final se dice para todo, el enfocarse solo en el partido que te viene, pero claro, cuando lo ves en una perspectiva de que estás arriba o en una zona media de la tabla, es como más distinto, más, bueno, vamos a centrarnos en el partido. Pero es que en estas situaciones en la que está ahora el Burgos, es que es lo real, es que no hay nada más. El Ferrol sí está en una posición en la que parece que ya está descendido, pero es que
va a gastar sus últimas balas. Eso van a salir como que fuese su último partido. Si el Burgos no hace eso, irá perdiendo. Ya irá perdiendo de inicio. Entonces, creo que sí, esta plantilla se tiene que plantear, el equipo se tiene que plantear que enfocarse en lo más próximo, en este partido. Lo siguiente, las cuentas, lo que dices, el rival que hará, viaja en un desplazamiento difícil, ¿sabes? Eso creo que les tiene que dar igual, porque lo que cuenta es lo que hagan ellos. Ahora mismo están por encima y lo que cuenta es de ellos. Entonces creo que tienen que focalizarse todas sus fuerzas mentales y físicas en lo más próximo. Y lo más próximo es el Racing de Ferrol. Luego se la tiraré a Andrés, porque él que está en vestuarios de todo tipo y se ha visto abajo, arriba, jugando play-outs, no play-outs, jugando fases de ascenso. Claro, al fin y al cabo son 25, 26, 24 hombres de cada padre y de cada madre. No siempre es fácil, no todo jugador está preparado para este tipo de situaciones. Y antes, es curioso, ¿no, Juan? Porque decía una cosa, Andrés, es una plantilla que le hemos visto cuando tenía el Burgos Club de Fútbol esa inercia positiva. Es un equipo que además gana el líder aquí, es capaz de hacer un muy buen partido, aunque pierde contra Castellón. Hemos visto otros partidos como contra el Real Oviedo, donde la primera parte también es muy buena, prácticamente excelsa a nivel futbolístico, sin fallar. Pero fallas, y cuando fallas, normalmente ahí está una labor del cuerpo técnico y del vestuario que es complicada, ¿no? Porque ya casi todo el mundo ha querido echar la carpeta fuera de Castellón porque tienes la oportunidad ante el Racing de Ferrol, pero es que lo hablaba yo contigo fuera de cámara. El Racing de Ferrol, lo que va a jugar pasado mañana, va a ser intentar que el que pueda salir 10 minutos antes del trabajo llegue para que en Amalata a las 8 de la tarde sea aquello una auténtica bombonera. Sí, porque al fin y al cabo se la está jugando. Es quizás lo que comentaba antes, el último clavo ardiendo, no, incandescente que tiene para la permanencia, ¿no? El Racing de Ferrol, porque está, si no me equivoco, creo que son a 11 puntos del Burgos Club de Fútbol, y todo lo que no sea ganar para el Racing de Ferrol es poner pie y medio en Primera Federación. Es un partido fundamental para el Racing de Ferrol, pero ahí coincido con Andrés, es que para el Burgos también lo es. Y además, yo incidiría en una idea que a día de hoy se la tiene que meter en la cabeza un futbolista del Burgos. Tú no tienes que mirar, aunque como bien has dicho, yo creo que ayer lo estaba haciendo todo Burgos, no tienes que mirar lo que haga el eldense, tienes que mirar lo que haces tú, porque eres el que depende de ti mismo. Es el eldense el que ahora mismo, entre comillas, depende de un tercero. El Burgos depende de sí mismo. Te tienes que mentalizar de que si tú haces tu trabajo, en unos cuantos partidos, puedes tener un cierto colchón antes de ir el 30 de marzo a Elda. Pero todavía queda mucho. Queda primero el Racing de Ferrol, efectivamente. Todos los focos en el Racing de Ferrol. Luego lo que haga el Eldense en campo del Zaragoza o lo que pase el lunes en el planteo con el Albacete. Estamos a lunes y quedan 7 días. Pero por el medio está el partido de Amalata. Un partido que es a vida o muerte para el Racing de Ferrol y casi a vida o muerte para el Burgos para tener ese colchón de 2 partidos, que parece una tontería. 5 puntos, 2 partidos, pero a lo mejor, si tú ganas al Racing de Ferrol, que eso tiene que ser impepinable, a lo mejor el fin de semana se te alinean los astros, vuelve a tropezar el Eldense y tienes la oportunidad de irte a casi 3 partidos. Pero claro, el foco primero donde hay que ponerlo, en el miércoles. Porque si no sacas el del miércoles, problemas. Porque tienes un rival que va a salir ultra motivado, un rival que va a salir ultra necesitado, que eso también se le puede venir mal al equipo gallego por esos nervios. Pero es que el Burgos tiene que igualar esa intensidad, como bien ha dicho Andrés, porque un equipo que sea peor que tú, que se la esté jugando más que tú, que esté atenazado por los nervios, si es más intenso, les va a tener más de cara que tú, porque tú también tienes nervios, no estás pensado para esa situación y tienes que hacer ese clic a la cabeza de, oye, es que aquí me la tengo que jugar yo y no tengo que mirar lo que haga el Eldense, me la tengo que mirar lo que haga yo. Si yo gano al Racing de Ferrol, ya pongo ese mini colchón de 2 partidos, que puede ser, ya queda muchísimo, pero puede ser importante de cara sobre todo al nivel anímico del grupo, de ver, hombre, estamos consiguiendo cosas, pero queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Andrés, tú que te has visto en este tipo de situaciones, primero, a mí de los partidos aplazados sé que a los jugadores nos gusta absolutamente nada, lo de mirar la tabla y ver que te falta un partido, porque hace que a veces las expectativas sean altas o bajas, nunca gusta la cabeza de un jugador. Pero tú que has estado en ese tipo de situaciones, ahora mismo para ese vestuario, ese banquillo donde además el técnico dice el equipo trabaja bien, yo creo que trabaja bien porque se ve, no vemos a un Burgos que sea inferior a cualquier equipo, incluso cuando se ve con los de arriba, pero claro, a corto plazo tú pierdes en Castellón, vuelves en el autobús, vuelves a Burgos, hablas, coges el teléfono con la familia, con tal, con cual. Es un momento crítico porque cada jugador, como decía yo antes, es un padre y una madre, y esto a la hora de verse en este tipo de situaciones, Andrés, y tú has pasado por más de 150 jugadores en plantillas del Burgos Club de Fútbol,
no todos responden igual. Y ahí es donde cuerpo técnico, capitanes, los que más saben tirar del carro, tienen que ser capaces de hacer que un tipo tenga toda la confianza. Sí, porque la verdad que es lo que dices, muchas mentes, muchas situaciones distintas y formas de gestionarlo distinto. Entonces, creo que es verdad que la plantilla ahí, y muchas veces el que responde de diferente manera o una manera no adecuada, es un jugador necesario. Entonces creo que la plantilla, el cuerpo técnico, tiene que hacer un clima en el que esa persona o esos jugadores se sientan cómodos para, al final pueden ser piezas claves y necesarios para que jueguen bien su partido. Al final, muchas veces te lo puedes tomar otro partido, tal, pero yo creo que el que lleva tiempo en el fútbol, creo que después de una derrota así, o pudiendo haber ganado ante un rival directo que escuece, si te lo tomas de buena manera, creo que viene bien que ya haya partido, porque te olvidas de eso malo, borras y ya estás en el Ferrol, ya estás allí, en Amalata, concentrado, centrado, y entonces esa tortura interna que te puedes llevar de este partido de Castellón, pues lo borras. Y yo creo que es lo mejor, el que mente limpia, y ahora pues eso, los jugadores que tiren más del carro, capitanes o gente veterana o gente con personalidad, que no por mucho tiene que ser veterano, pues que yo creo que caucen, que agrupen este equipo y que sepan llevarlo para que simplemente hagan lo suyo, que son buenos jugadores, buena plantilla, y que en muchas ocasiones, durante muchos minutos de los partidos, son superiores al rival. No, además ha visto que es que no estamos hablando de cosas diferentes, pero claro, lo que siempre dicen todos los jugadores, el técnico, absolutamente todos, es que la superioridad se tiene que ver, como se suele decir, con una transacción directa en el resultado, y cuando no se ve es donde te metes un poco en el hoyo. Acaba de decir una cosa Andrés, Juan, y era uno de los temas además que tengo aquí preparados, el tema de que esos jugadores importantes aparezcan. Hay que tener en cuenta que el Burgos Club de Fútbol a día de hoy, su máximo goleador es Curro Sánchez con 6 dianas, y el segundo que más ha marcado es Alex Sancris con 5. Curro falla el penalti, cada uno podrá decir lo que quiera, que se ha apurado mucho, que se hizo 5 centímetros. Es un jugador que ha dado goles, que ha dado victorias como 1-0, donde él, saliendo, marcando, ha dado +3 para el Burgos, +3 para el Burgos, un jugador que lleva 30 goles en 2 temporadas y media, independientemente de que sea el artífice de sacar ese tipo de jugadas de penalti. Pero lo que no puede hacer ahora, evidentemente, nadie, Juan, es, como se suele decir, echar piedras contra su propio tejado. Los que tengan que defender, sé que esto suena muy académico para un jugador de Levino infantil, defender, crear, finalizar, cada uno en lo suyo, pero ahora mismo el Burgos Club de Fútbol tiene que ser capaz, incluso yo creo que a nivel global, de entender en la situación en la que está. Si no lo ha hecho antes, que ese sentimiento de preocupación que decía Ramis en la rueda de prensa que no existe, que sí que sea una ocupación completa. Sí, lo de estar ocupados que no preocupados, ¿no? Es la forma de resumirlo. Sí, obviamente no te puedes tirar piedras contra tu propio tejado, evidentemente nadie piensa que Curro Sánchez se pueda estar... Curro Sánchez está pasando por un bache como lo están pasando otros jugadores, como por ejemplo Alex Sancris, que ha estado fuera con una pequeña lesión, tiene que volver a coger el punto, la situación suya del mercado de enero, que nunca es cómoda, con eso de run de que si se iba a ir Sancris al Getafe, si se va a quedar, si se iba a quedar. Al final, el jugador también es un ser humano y pasa por baches, y es que es normal. Todos tenemos picos de rendimiento, y el deporte profesional es así, pero que nadie dude del compromiso y de las ganas que tiene Curro Sánchez, más que nada, aunque solo sea pensando en él mismo, de sacar esta situación adelante, porque ahora mismo, y yo creo que nadie lo negaría, el buque insignia de este Burgos Club de Fútbol, le preguntas al aficionado medio de la Liga Hypermotion quién es la estrella del Burgos Club de Fútbol, y te dicen o Alex Sancris, o el 95% te dirá Curro Sánchez. Es un jugador que además tiene carácter para sacar este tipo de situaciones, es un jugador que le gusta asumir responsabilidades, y luego hay jugadores que las han visto muy negras, como pues el caso de Aitor Córdoba, del propio Grego Sierra en el primer año, que no todo fue miel sobre hojuelas en la etapa de Julián Calero, y hay jugadores que también han visto no exactamente esto, pero sí situaciones parecidas, y que han sufrido y que lo han pasado mal en el fútbol profesional. Grego Sierra sabe lo que es bajar a segunda B, con el Sabadell, lo sabe perfectamente. Entonces son jugadores que pueden ayudar mucho, y luego también la importancia de cómo se les vaya metiendo a esos jugadores, si es que están en condiciones de competir, estos jugadores nuevos que han llegado, que vienen con la mente limpia, entre comillas, y que no vienen con la mochila de todo lo que ha pasado a lo largo de la temporada. Hemos visto que Rubén Quintanilla, Gabriel Barés dan cositas,
Ghislaine Conan, a mí no me disgustó los 45 minutos que jugó en Castellano, aunque es verdad que todavía se le ve un poco perdido, como es ganó normal. 5 duelos aéreos, creo que hizo bien, lo aéreo lo hizo bien, quizá le faltan, bueno, quizá no, le faltan muchos automatismos, el saber cuándo tiene un apoyo por dentro, cuándo tiene que jugar por fuera o el balón atrás, eso le falta porque no tiene, nunca mejor dicho, esos minutos con la plantilla. Claro, es que no juegan 7 meses, entonces eso se tiene que notar. Pero lo más importante es lo que ha comentado Andrés, lo que íbamos comentando, que estos jugadores veteranos, estos jugadores que se las saben un poco todas y que tengan ese carácter, que hagan ver al grupo que, chavales, es que depende de nosotros. No tenemos que estar mirando a un tercero, a un cuarto, a un quinto, no, nosotros. Si nosotros hacemos lo nuestro, no tenemos que mirar a nadie. Que al final parece una tontería, pero el depender de uno mismo, al final vale oro en este tipo de situaciones. Si tú dependes de ti mismo y no tienes que estar, como hacíamos hace 30 años, con la radio en la oreja de a ver qué está haciendo el vecino, o como ayer viendo que hace el Eldense, que ves que el Levante no llega, y al final llega 2 veces en el descuento y gana, pues ¿sabes? Si tú no tienes que estar pendiente de esas cosas, es mucho mejor para la salud del grupo, salud mental, y para la salud de los aficionados, para que no les dé un soponcio. Pero sobre todo, depender de ti mismo es fundamental. Y el Burgos tiene una oportunidad, repito, de oro para coger un colchón de 2 partidos, lo vuelvo a repetir, 2 partidos. Es que puede parecer una tontería, pero estamos en el tramo final de Liga y coger una renta de 2 partidos sobre la parte de abajo, vale, vamos, pues como se dice antiguamente, vale un potosí, vale, no voy a decir la salvación, pero sí coger un oxígeno que te permita tener un resbalón en esa pelea por la permanencia. Y estamos hablando de la parte de abajo que realmente la está marcando el Eldense, porque estamos viendo que esos 11 puntos que tiene el Racing de Ferrol, que lo ve como el único clavo ardiendo al que se puede agarrar pasado mañana ante el Burgos Club de Fútbol, es una realidad, pero luego es muy complicado porque la Liga tienes que jugar fuera, en casa. En definitiva, es muy difícil que cualquiera de los 3 de abajo se arranque. Antes de ir a hablar con el Mirandés, sí que quería hablar con Andrés, porque él, y yo hablo con conocimiento de causa, como burgalés de pro. Claro, tú, Andrés, te has visto como cuando las cosas no salían bien, a por el de Burgos, a por el capitán. Andrés, ¿pero qué está pasando? Pero Andrés, por aquí, por la calle, por otro lado. Claro, el tema de Curro, que se está focalizando mucho en que falla ese penalti y poníamos ese punto a favor. O, por ejemplo, en la ayuda del segundo gol que no llega de Alex Sánchez, que está completamente distraído. Claro, esto para un jugador quizá que es maduro es capaz de bifurcar bien ese tipo de, vamos a decir, crítica, ¿no? O de comentario que no viene bien, pero claro, lo que decíamos antes, ¿no, Andrés? Tú que te has visto ahí y has tenido que aguantar comentarios que pensarías por dentro, pero vamos a ver, ¿pero qué más quiero yo que jugar aquí o en el centro del campo cuando me pusieron en mi época? Claro, este tipo de situaciones, lo que no puede hacer el Burgos es olvidarse de dónde viene. Eso es, yo creo que, hombre, esas opiniones las va a haber tanto si estás arriba, abajo, zona media. Entonces, pues bueno, yo creo que Curro es un jugador que se las ha visto de todos los colores, creo que lleva jugando a alto nivel muchos años, entonces, pues bueno, no creo que le afecte, más que nada por la personalidad que tiene él, que en momentos en los que se dice que está a un nivel bajo, él no se esconde. Otra cosa es que no te salga o que la tires fuera, pero no se esconde, y estoy seguro que si hay un penalti volverá a lanzar él. O sea, ese es el tipo de jugador. El fallo está permitido en fútbol, lo que no está permitido es eso, esconderse o no querer salir o eludir errores. Entonces, pues bueno, yo creo que no creo que haya problema con Curro. Curro es un jugadorazo, lo que decís, es el estandarte o una pieza fundamental para el Burgos. Y yo creo que en estos tramos finales, por viendo el chaval como es, creo que se le va a ver y nos va a dar puntos como nos dio a principio de temporada. No tengo ninguna duda de ello. Si fuese otro jugador quizá podría tener alguna duda y hablaría de manera un poquito más tibia, pero vamos, en el caso de Curro Sánchez no creo que sea esa circunstancia, lo hemos visto. Son 30 goles, repito, en 2 temporadas y media. Hay que marcarlos en segunda división. Hay muchos delanteros que no nos han marcado. Vamos a hablar un poquito también del Club Deportivo Mirandés, la previa que ha hecho Juan Abril precisamente porque ese partido hoy llega para el conjunto rojillo ante el Club Deportivo Tenerife. Ojo porque el Mirandés, si hoy gana, va a dormir como segundo empatado con la Sociedad Deportiva Huesca y además va a ser capaz de sobrepasar los 50 puntos. El Mirandés echa el cierre a la jornada de la Liga Hypermotion. A Lesiolisi no le da ninguna importancia a ser los últimos en competir. Bueno, da igual, al final uno tiene que ser el último, pues como se dice, ¿no? Como decían gente más importante que yo, los últimos eran los primeros. El técnico italiano ha querido alertar de un detalle que ha notado en el entorno. Ha detectado que la gente está más pendiente del partido ante el Oviedo que del duelo de esta noche y cree que hay que estar metidos para poder alcanzar y celebrar los 50 puntos. Yo noto mucho que la gente está muy metida con el partido de Oviedo y es un error monumental.
monumental, porque este partido no está ganado, ni mucho menos, y ganarlo nos permitía salvarnos matemáticamente, que todos sabemos que nos vamos a salvar, es evidente, pero hay un día que tú lo puedes celebrar. Visita Andúba un casi desahuciado Tenerife. Los insulares están a 14 puntos de la permanencia y pueden gastar en Miranda su última bala para la salvación. En el equipo rojillo no se fían de un rival con mucho más talento del que refleja la clasificación. En la ida nos ganó, hicimos probablemente el peor partido del año y es un equipo que a principio de año es una plantilla que está montada para cosas importantes. Pues y arriba tienen jugadores como Luismi, como Diarra, como Waldo, como Eric Gallego, Ángel. Pues arriba tienen jugadores que te marcan diferencia. Luego te sale una temporada que va todo al revés, pero no nos vamos a enfrentar a jugadores malos, ni mucho menos. Y va a ser un partido no trampa, lo siguiente. La pelota rodará a las 8:30 de la tarde con el arbitraje del madrileño Pérez Hernández. Hablamos del Club Deportivo Mirandés, que además tiene esa cita ahí en Andúba, lo dicho, para poder seguir estando en lo más alto que va a estar, vamos, de cualquier manera, pero sí en esa primera y segunda posición que te dan el ascenso directo. Andrés, hablábamos tú y yo fuera de cámara, me gusta cuando podemos rescatar alguna conversación porque lo hacemos de una manera un pelín sobre todo más distendida, tampoco cambia mucho, pero claro, yo decía, creo que el partido hoy del Mirandés contra Tenerife no va a ser fácil, decía además en la rueda de prensa el Lesiolichi, el Tenerife va a ganar seguro que un partido más fuera de casa, y yo estas me las conozco. Estas son para que el jugador que va a ver la rueda de prensa, que la ven prácticamente el 80 o el 90%, diga, hey, está dando signos de alerta porque estará viendo no ese punto de relajación, pero sí de exceso de confianza, y es cierto que el Mirandés en casa solo ha perdido contra el Granada en toda la temporada, y ahí el Mirandés tiene una oportunidad clave, primero para el primer objetivo, Andrés, los 50 puntos, los 50p de toda la vida, y a partir de ahí seguir luchando, corriendo, y en ese tren de cabeza. Sí, lo que decíamos, la plantilla joven que parece que está mirando en su duelo directo con el Oviedo, pero bueno, es que lo primero es el Tenerife. Al final te puedes quedar sin los 50 puntos y sin estar con ese cercanía de puntos con el Real Oviedo. Entonces, pues bueno, creo que el entrenador muy bien, creo que está advirtiendo de que va a ser un partido complicado, aunque la distancia en la clasificación sea alta, pero es que es segunda división. Es que no sé qué liga puede ser tan dura como esta y bueno, los entrenadores que llevan tiempo lo saben y por eso avisan. Conociendo a Lesiolichi, cuando tira más de 4 o 5 mensajes de advertencias que no está viendo la plantilla y no lo va a decir bien a nivel de cabeza, siempre que intentas manejar sobre todo lo mediático que llega a todos los lugares, Juan, el Mirandés le puede echar una mano al Burgos porque es una parte que también está ahí, independientemente de que veamos prácticamente, yo decía, desahuciado al Club Deportivo de Tenerife, pero lo que está claro es que cuando estos equipos se ven en esa situación, el Tenerife, independientemente de que ya esté haciendo una planificación de que asume, ¿no?, que puede llegar a descender, ahí sí que siempre hay 5 o 6 jugadores que saben que si su rendimiento es bueno en los 3 meses de competición que quedan, van a tener cartel para la próxima temporada. Por lo tanto, hace bien, ¿no?, lo que decía Andrés, advirtiendo de lo que puede llegar a pasar a Lesiolichi. Claro, porque al final se junta lo que habéis comentado, ¿no? Una plantilla joven que no se ha visto en esta. Un vestuario con jugadores más veteranos dicen, bueno, para, si el Oviedo está muy bien, pero primero hay que ganar a este, que ya sabemos cómo va esto, porque un vestuario de gente joven que acá llega al fútbol profesional, se ve tan arriba y aunque sea sin querer, miras la clasificación y dicen, bueno, jugamos con el penúltimo en casa, están prácticamente descendidos, vale, les ganamos con la gorra. Pues no, en segunda división no suele pasar. Y simplemente hay que ver cómo equipos como el Cartagena, una de sus victorias ha sido el campo del líder, ha sido el campo del Racing. Esta es segunda división, aquí el que, como se dice vulgarmente, el más tonto hace relojes. O sea, el más mínimo despiste te cuesta muy caro. Y el Tenerife, coges los nombres que tiene y tiene jugadores de muchísimo caché en la categoría, los que mencionaba Lesiolichi, Enrique Gallego, Luismi Cruz, Waldo Rubio, Michael Mesa, El Garbadía, que para mí hasta que durante el tiempo que estuvo en Elche fue uno de los mejores porteros de segunda. Ahora yo creo que ha bajado un poquito el caché. Un jugador, Jan Bodiger, que tiene experiencia en la categoría para aburrir, José León, es que Jeremy Melot, es que tiene una plantilla de muy buenos nombres. Y has mencionado un dato que es muy importante y parece que a veces se olvida. El futbolista del equipo descendido se quiere mostrar. Quiere demostrar, oye, que sí, que estoy en un equipo que va a bajar. Esto ocurre mucho, perdona que te corte, pero esto Andrés lo ha visto, esto no se habla, pero siempre ocurre aquel jugador que sabe que él sí que no está haciendo una mala temporada, pero el equipo se dice,
voy a apretar que sé que en 3 meses aquí me rescata un recién ascendido, uno que esté abajo. Y esto ocurre mucho, Juan. Sí, ocurre. Al fin y al cabo, el futbolista tiene que pensar en el pan a partir del 30. Sí mismo, ni más ni menos. Sí, el futbolista piensa en sí mismo y en su próximo contrato a partir del 30 de junio, si es que acaba con el equipo que va a descender o tiene esta cláusula que a la mayoría ponen de liberación en caso de descenso, ¿no? Y la mejor forma de encontrar hueco es reivindicándote, es demostrar, oye, que este equipo ha descendido, no hemos hecho una buena temporada, pero ya a nivel individual, mira, te ofrezco estos números, que muchas veces es ofrecer los números. Mira, te he hecho X goles, X asistencias. Bueno, pues a lo mejor para un equipo que busca un perfil determinado, puedes valer. Entonces, este tipo de rivales que no tienen nada que perder, en este tipo de partidos son súper peligrosos, porque salen, entre con muchas comillas, sin la tensión de me estoy jugando el pan, pero no, es bueno, a ver, si gano, pues oye, puedo seguir soñando con la Luna de Valencia, o bueno, si pierdo, nadie contaba con que fuera a sacar nada viendo cómo está esto. O sea, al Tenerife esto no le va a cambiar mucho la situación, pero a los futbolistas del Tenerife sí. Bueno, pues poco más que cambiar, vamos a echar un vistazo rápido a la clasificación para que sepamos cómo está la película. Racing, líder, que ganó el Elche, por cierto, 52 puntos, el Huesca que está con 51, Levante con 50, Elche lo decíamos 50, Real Oviedo con 50, el Mirandés que está ahí con un partido menos con 48, 47 para Almería, con 43 aparece el Granada y hay un corte ahí importante, sobre los que pueden llegar a luchar por ascenso directo, incluso playoff. Córdoba 42, gran victoria del conjunto andaluz, 39 Depor, 39 para el Sporting que lleva varios empates consecutivos, 39 para el Castellón, los mismos que tiene el Málaga, Cádiz 38, 37 Eibar, 37 Albacete, Real Zaragoza 36, el Burgos que tiene 33, con ese partido que recupera pasado mañana miércoles ante el Racing Club de Ferrol que tiene 22, entre medias el Eldense con 31, 19 Tenerife y 15 Cartagena. Me voy a ir al trofeo Diputación Provincial de Burgos, el que no ha querido todavía jugar Andrés González y el que creo que Juan Abril desgraciadamente no ha tenido ninguna oferta para poder jugarlo. Por destensar un poco, trofeo Diputación Provincial de Burgos que sigue avanzando. Trofeo Diputación Provincial de Burgos, segunda fase, jornada 6, fútbol total, como dice uno de mi pueblo. Primer fin de semana del 1 y 2 de marzo con ese fútbol samba que siempre nos gusta, en estos verdes que te pueden dejar más disgustos que alegrías. En fin, a destacar algunos resultados como el 5-1 de Arcos de la Llana Rubena, el 2-6 de Quemadas a Samona Domicilio o el 0-7 que le metieron los Zatos, los de Tardajos, a Huerta de Arriba. Otros resultados, muchos goles también en la victoria de Mazuelo de Muñoz 1-6 ante Pelgat de Ferramental o el 6-0 de Castrojeriza Covarrubias, este año sin cerezas. Sotillo Rivera, que perdía 4-6 ante Villagonzalo Pedernales, o el 5-2 de Villarcayo ante Torrueles. También a destacar el 0-0, solo hubo 2 en toda la jornada, en este caso el de Quintanilla, Sumuñó y Gumiel de Izán, que empataban 0-0 en Estepar, o el partido suspendido entre La Horra y Mecerreyes. Sigue avanzando ese trofeo de Diputación Provincial de Burgos, que ya casi llegando a la primavera, no por tiempo, porque la verdad es que hace un frío del bueno. En breve veremos ya aflorar las margaritas en ese césped, que tanto nos gusta. Hacemos una pausa y nos vamos con baloncesto, con rugby, en fin, que tenemos mucho, quédense. Todo listo, efectivamente, para la segunda fase con ese calendario que se sorteaba esta misma mañana para saber quién quedaba en el grupo A y en el grupo B. Y es que hay que tener en cuenta que la victoria de la Samboyana en tierras catalanas ante el Brac, esos entre Pinares, daba una opción a que quedaran terceros. Pero el Recoletas Burgos, Caja Rural, otra vez más, yendo de menos a más. No carburo bien en la primera parte con problemas en la primera línea. Ahí sí que fueron capaces de dar un do de pecho, sobre todo por el paso por vestuarios. Una victoria por 45-17 con una reacción que deja terceros a los de José García y José Basso para arrancar ahora sí la parte más importante de la temporada antes de que lleguen los playoffs. Y el burgalés David González, que hay que recordar que fue capaz de saltar 2.18.
para que en ese Campeonato de España de pista cubierta ya tengan su billete para el europeo, que va a tener lugar en unas fechas más hacia adelante, pero estará aquí con nosotros ese hombre, ese David González, que ya, aparte de estar clasificado para ese sub-23, tiene una pinta espectacular. Hay que saltar, 2.18. Diría más que lo de nadie es capaz, casi nadie es o está capacitado para llegar a ese lugar. Ese era el último intento del argentino, de Gonzalo Carbolán, que no entraba para firmar en este caso, y desgraciadamente la segunda derrota de la temporada del Silvo San Pablo, que perdía por 90-88 en su visita al S Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant, donde el HL Alicante fue capaz de sumar su sexta victoria de la temporada. No fue un buen partido y sobre todo en defensa lo estamos viendo con penetraciones y segundas jugadas en rebotes ofensivos donde no está acostumbrado el Silvo San Pablo de dar esas facilidades, pero las facilidades terminan pagándose, y de qué manera, tan caras como una derrota que sigue teniendo a los de Bruno Savignani líderes, pero ya saben que el margen de 2 a 1 victoria se ha visto disminuido. Y no hay tiempo de lamentarse, es lo que digo, no hay tiempo de festejar mucho y tampoco de lamentarse. Hay que seguir y vamos a seguir, porque estoy seguro que sábado en casa vamos a tener nuestra gente nos empujando, nos dando la energía necesaria para voltar a pelear. Guilley Automotive patrocina este espacio. Zona, sale Krikia por ella, a liberar, se va a tirar forzadísimo, ¡qué triplazo! Y el grupo Ureta Tizona, que también a los minutos finales fue capaz, en este caso, de tener la victoria casi agarrada, y la terminó entregando, porque el Cargobuki Nurense tuvo la oportunidad para poder marcar esa acción desde el triple con Moody, y a partir de ahí todo fue lamentarse de una derrota. Una derrota que a falta de 5 segundos la tenía el conjunto burgalés, pero que no estuvieron bien en ese tipo de defensa. Muchísimos balones perdidos. Saudacamps se lamentó por ellos, sin duda. El equipo del técnico catalán tiene todavía camino que recorrer, pero no empaña ni mucho menos su sexta posición, 12 victorias, y a seguir remando con el próximo enfrentamiento el viernes que viene, aquí también en Burgos, en el Plantío. Esto es pues el baloncesto, a veces metes, a veces fallas, nosotros hemos fallado y ellos la han metido en la siguiente acción. Igual que pasó allí, pues nos ha pasado aquí, pero viceversa. Nada más está la valoración. Toca seguir, toca entrenar mejor, toca recuperar jugadores física y anímicamente. Y es que la clasificación, lo decíamos, queda de esta manera, con el Silvo San Pablo con 20 victorias y 2 derrotas, 19-3 se quedan Estudiantes y Fuenlabrada, que son los que están apretando para intentar buscar ese ascenso directo a lo que es la Liga ACB. Ya luego aparece Betis, por cierto, que es el próximo rival del Silvo San Pablo, que lleva 6 victorias el conjunto andaluz consecutivas, y que además infringió la derrota a los de Bruno Savignani en la primera vuelta. Fue la única, 16-6 para Valencia, con ya 12 victorias aparece Tizona, Obradoiro exactamente igual, con 11 aparece Ourense y Cartagena, 9 para Menorca, 9 para Zamora, 8 para Oviedo Baloncesto, con 7 Guipúzcoa y Amix Castelló, con 7 también queda el grupo Lega Cantabria, 6 para Real Valladolid Baloncesto, la sexta que llegaba para HL Alicante, y Club Baloncesto Naturaleza Morón, que será el próximo rival del grupo Ureta Tizona. Victoria del Recoletas Burgos Caja Rural por 45-17 ante Ordicia, en un encuentro en que hay que tener en cuenta que, como otra vez más, la selección española se llevó hasta 4 piezas, además muy importantes, del conjunto que dirige José García, Vicente Boronat, Tani Bay, Feta Castiglione y Iñaki Mateu, que no podían estar, como ya viene siendo habitual, por citas anteriores. Tenían que jugar contra Portugal, además a las 4:30, prácticamente en el mismo horario. Avanzaba a las 4 ese partido ante Ordicia, y es cierto que los primeros minutos no fueron buenos del conjunto gualdinegro, sobre todo con ese entramado defensivo de Ordicia, que es un equipo
que recibe muchos puntos, pero que empezó de una manera sorpresiva. Yo creo que incluso fueron capaces de sorprender al equipo de José García con esos 3 primeros puntos que caían para el equipo vasco, merced a un golpe de castigo y 8 metros a palos. Ahí lo estamos viendo ya con ese 26-17, donde avanzó bastante con esa diferencia a favor de los locales. Estuvo bien Wagener cuando entró, Sorreluz, que por cierto le tendremos hoy en el día de hoy, que fue capaz de anotar bastantes puntos, y también con ese 36-17 y 38-17 Gabri Rocaríes, que era capaz también con la transformación de Sirven de dar el definitivo 45-17. El rugby va de sensaciones. Es una liga larga esta división de honor, aunque ya se han disputado en este caso esa Supercopa de España que se llevó el conjunto burgalés y una Copa del Rey donde el próximo rival, ojo, en Liga Segunda Fase El Salvador, fue capaz de apear al conjunto burgalés. Precisamente es un momento clave en rugby, porque la primera fase ya es historia, porque en esa clasificación general de la división de honor de rugby, el Recoletas Burgos Caja Rural ha sido capaz de terminar tercero, empatado a puntos y haciendo, como se suele decir en su periplo completo, un poco, como se suele decir, reconstruir, ¿no?, aquellas derrotas que llegaban quizá en un tramo donde nadie las esperaba. Esto es largo, esto es bonito, esto es para el Recoletas Burgos Caja Rural, y hoy tenemos a dos invitados de auténtico lujo, como son Martín Sorreluz y Alejandro Sánchez. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hablaremos de ti, además MVP del partido, ¿eh? Bueno, sí, me ha tocado la verdad. Muy contento por eso y agradecido también por ese reconocimiento, ¿no? Bueno, el reconocimiento, al fin y al cabo, en tu caso es por la anotación, eso está claro, con hombres que estáis en la primera línea de rugby, de esos 15 que salís directamente al verde. Y Alejandro Sánchez, el malacitano. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, y encantado. Bueno, antes de hablar del partido, quiero cambiar un poco lo que es la estirpe de la entrevista. Es vuestro primer año para cada uno de vosotros aquí, en este caso Martín, que vienes de Zarauz. ¿Cómo está haciendo esa primera temporada aquí? Porque el salto es importante, independientemente que los dos habéis sido internacionales con las categorías inferiores de España en rugby. División de honor es harina de otro costal, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que el cambio es grande, pero bueno, yo creo que se nos ha dado bastante bien y yo por lo menos estoy muy contento en el club y muy agradecido también por las oportunidades que se me están dando, la verdad. El 3/4 con el primera línea. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Esta primera Muy etapa, bien. Tú que eres de andaluz, aquí en Burgos, el frío está aguantando porque lleva un fin de semana y el otro día en el Bienvenido Nieto soplaba el viento que va a gusto, ¿eh? Sí, se nota un montón el cambio de temperatura. Bueno, Alejandro, esta primera etapa para ti también aquí en esta división de honor, independientemente de esas categorías con la selección española sub-20, lo que decíamos, ¿no?, con Martín, cambia mucho, ¿no? Aquí ya prácticamente cualquiera de los que salta, da igual que esté en el banquillo, primera línea, melee, aquellos que están también atrás, el salto es cualitativo. Esto ya es, como se suele decir, el rugby de élite. Sí, no, yo lo noto mucho en el trabajo físico de los delanteros también. La dureza es distinta allí en la DHB al salto a la DH, la verdad. Se nota bastante. Bueno, vamos a echar un vistazo porque es cierto, ¿no?, que hablábamos de lo que ha sido esta primera vuelta, de la cual vamos a tener tiempo de hablar, de esa Supercopa de España que fuisteis capaces o fuimos capaces de ganar y luego quedar apeados de la Copa del Rey, que me consta que además fue algo que dolió bastante en el vestuario. Pero es cierto que el Recoletas Burgos Caja Rural avanza y va a comenzar como tercero en esta primera fase de la división de honor de rugby, en tercera posición. Ahora ya todo está sorteado. Vamos a hablar, por cierto, del calendario y de la próxima cita, porque este sábado el Bienvenido Nieto tiene que ser más que nunca un punto caliente e importante, porque viene El Salvador, que ya, como se suele decir hace mucho tiempo, nos ha dado julepe 2 veces en rugby. El Recoletas Burgos Caja Rural ha terminado la primera fase con buenas sensaciones y 4 victorias consecutivas. Los gualdinegros no lo han tenido fácil en este primer tramo de temporada. Comenzaron el año con un éxito al conquistar la Supercopa de España ante el BRAC Quesos Entre Pinares en Palencia. En Liga, sin embargo, las cosas no acabaron de funcionar como se esperaba. El equipo se dejó partidos muy importantes, como ante el propio BRAC en casa y a domicilio ante Real Ciencias La Carloteña y el Club de Rugby El Salvador. Precisamente el mismo equipo vallisoletano apeó a Recoletas de la Copa del Rey en un partido marcado por las ausencias de los internacionales convocados por España. Los burgaleses se tuvieron que reinventar y ahora llegan al segundo tramo de competición con más rodaje. En esta segunda fase se miden entre sí los 6 primeros clasificados con el orden de los campos invertidos respecto a la primera fase.
A partir de ahí el objetivo es alcanzar un puesto lo más alto posible para los playoffs por el título. Había que verle a Alejandro, que le clavaba la mirada y le miraba a Martín Sorrud con ese ensayo que era capaz de dinamitar. Bueno, Martín, fue un muy buen partido para ti. La verdad es que encontraste, como se suele decir, tu momento ideal, ¿no? Sobre todo en esa segunda parte, con esos ensayos para anotar el punto 17. Bueno, para ti está siendo una temporada en la que cada vez que estás teniendo oportunidades de un poco ganar galones, estás siendo capaz de hacerlos en esta división de honor donde tan importante es, sobre todo tu posición, también la de 3, la tuya, Alejandro, de luego hablaremos de ella, pero en esa primera línea donde tienes que ser pues ese hombre que dé puntos, ¿no? Con esos ensayos. Sí, bueno, al final todo el mundo tiene esa gana de puntuar y tal, pero bueno, en este fin de me ha tocado a mí como le podía haber tocado a cualquier otro, pero sí, muy contento de poder ayudar al equipo en esa parte, así que sí, contento de ello. Bueno, cada uno tiene que aportar desde su lado, Sí, ¿no? sí, El anotar sí, a veces es el que más se ve. Obvio. Luego cada uno está en diferentes posiciones. Esa posición de 3, donde tú, Alejandro, normalmente sueles actuar prácticamente siempre en rugby. Has venido aquí a Burgos para ser ese jugador, además lo destacaban, ¿no? En tu presentación los entrenadores, como un jugador, pues sobre todo con esa agresividad en defensa que tú eres capaz de tener, con esas fases estáticas, pero es que además tienes también visión para el juego abierto. No lo decimos como tirar flores, pero tú sí que sabes que en esas 3-4 patas, agresividad, juego abierto y también en la posición que tienes en fases estáticas, posición 3 es básico en rugby. No, sí, totalmente. La verdad que al final mi posición se trabaja mucho con la experiencia de cada año, en cada temporada y es poco a poco. Es algo que no te puede apresurar tampoco mucho a querer dominarla conforme empiece el deporte o llevando poco en el deporte. Así que yo muy bien, la verdad muy contento con también lo que llevo de temporada entrenando con el Burgos. Y lo que va a quedar por delante, ¿no? Lo que va a quedar por delante. Hablábamos antes, normalmente dicen que las expresiones son el espejo del alma. Yo hablaba con ellos fuera de cámara de lo que supuso esa Supercopa de España, que fue el primer título muy alegre para todos los que han sido capaces, incluso jugadores, ya lo sabéis, de pasar por este plató. Pero es cierto que a partir de ahí ocurre, Martín y Alejandro, y me gustaría preguntaros ahora que hemos terminado esta primera fase y que hay tiempo quizá un poquito para digerir antes de lo que llega el sábado, que el equipo entró en un bache, es una auténtica realidad. El equipo le costó mucho encontrar sensaciones con esas derrotas, 3 además en partidos quizá inesperados, ¿no? Después de lo que lleva la temporada pasada, pero es cierto que a partir de ahí sí que habéis sido capaces de crecer poco a poco, ¿no? Y sobre todo encontrar buenas sensaciones que el equipo las necesitaba, porque uno no es campeón de la Supercopa de España por casualidad, por mucho que te enfrentes al principio al BRAC, ni tampoco estaba para que el equipo estuviese, con todos los respetos a todos, que el rugby, otra cosa no, pero el respeto, en esa quinta, sexta, séptima posición, Martín. Bueno, sí, al final pues es verdad que se perdieron un par de partidos ahí importantes y bueno, lo importante yo creo que, como has dicho, es que hemos sabido salir de ahí y que bueno, va cogiendo mejor pinta el equipo y pues los resultados se van viendo. Y eso pues es lo que yo creo que en lo que tenemos que centrarnos. Y sobre todo para vosotros, que habéis llegado a jugadores muy jóvenes, ¿no? Independientemente, como decía antes, de que hayáis estado inmiscuidos en esa selección sub-20, ¿no? De la selección española. Pero Alejandro, cuando llegas aquí sabes que hay momentos de flaqueza. Claro, esto es otra batalla diferente. Ganas, te crees el mejor, además acabas de llegar, tú de Málaga, el de Zaragoza, dices, ¡buah, qué bien aquí! Esto es casi lo del año pasado, pero cuando las empiezas a comer un poquito barro, sabes que esto es duro y que el equipo está creciendo a pasos cortos pero muy sólidos. Totalmente. La verdad que al principio hubo, bueno, notablemente se vio que hubo un poco de desconexión, supongo, entre nosotros, pero porque todavía nos faltaba el engrasar la máquina. Y poco a poco, conforme cada entrenamiento, nos hacemos más fuertes, por así decirlo, más conectados y bien, la verdad. Muy bien. Y sobre todo el equipo yo creo que es importante, y es a donde quiero coger el trampolín. Termina bien esta primera vuelta, después de tener esos dientes de sierra, ese no encontrar muy bien las sensaciones, de cara a la segunda vuelta. Una segunda vuelta de la cual, es más, voy a recitar el calendario, me decía Martín Alejandro, dice, sabes más que yo. Hombre, doy las gracias a Miguel Manso, responsable de prensa del Recoletas Burgos Caja Rural, que me ha dicho, aquí tienes el calendario de esta mañana. Aparte del partido que tenemos este sábado, a las 4 de la tarde, el bienvenido ante El Salvador, lo tengo que leer, por eso me tienen que ver, porque no hay otra. Tenemos que ir a jugar ante la Samboyana, a tierras catalanas, el próximo fin de semana.
mejor dicho, dentro de 2, porque hay un pequeño parón. Esto de las selecciones es terrible. Si quieren ver el calendario, yo se lo dejo a ustedes, no quiero saber nada. Luego ante Alcobendas, equipo siempre duro ahí en casa, además equipo de Rubio toda la vida. Luego jugamos contra Ciencias en Sevilla. Y el último partido ante el BRAC, eso es entre Pinares, ya el 26-27 de abril. Calendario, mini calendario a 5 partidos, segunda fase. Esta sí que es determinante, Martín, Alejandro, porque la segunda fase va a determinar los cruces para el playoff, donde ahí sí que el factor cancha, y el año pasado, temporada pasada aquí en Burgos lo conocimos bastante bien, es fundamental. Sí, obvio. Pues eso, lo que tú dices es la fase más importante del año y lo cogemos con muchas ganas. Tenemos ese primer rival, El Salvador, que nos eliminó de la Copa y también en Liga no conseguimos ganarle, y así que vamos a por todas este sábado. Estuvieron por aquí los rocaríes en su día y decían, qué ganas jugar ya contra El Salvador. Alejandro, siendo sinceros, ¿qué nivel de espina tiene clavado este vestuario ante el Club de Rugby El Salvador de Valladolid, que ya ha sido capaz de apearnos en Copa y de ganarnos en Liga? Muy grande. Hay muchas ganas de este partido, la verdad. Vamos por todas, así que nada más. Es un rival duro, ¿eh? Sí. Sobre todo porque además es un rival muy físico, donde ahí vais a tener que buscar, sobre todo alternativas durante el partido. Además el Salvador, Martín, y tú también lo conoces ya, Alejandro, porque habéis jugado contra ellos, quizás el rival que hace los partidos incluso más largos que el BRAC, a nivel de eso, de que te exige mucho y que tiene, en este caso, banquillos 6-7 piezas que son capaces de igualar el nivel físico de los que están en el 15 inicial. Sí, obviamente es un equipo completísimo, pero yo creo que el nuestro no queda atrás. Tenemos ya las incorporaciones de la selección también, así que yo creo que nuestro equipo también está reforzado y vamos, yo creo que tenemos el equipo igual de completo que El Salvador. Alejandro, hablando de cosas completas y de no completas, claro, jugar en el Bienvenido Nieto da un plus para todos los que estáis ahí con esa afición que además es capaz ya no solo de estar aquí sino de desplazarse. Es el momento clave, ¿no? Esto es lo del rugby, con la primavera empieza lo determinante, hay que hacer un buen trabajo atrás, pero este sábado a las 4 de la tarde, ¿cómo tiene que ser el Bienvenido Nieto para un tipo de sangre caliente como tú, que eres de Málaga? Pues que no se nos puede escapar ninguna y el mínimo de errores, o sea, no sé, que no se nos escape ninguna a la mínima y listo. Para mí, yo creo que vamos a tener que estar mucho en tensión este partido, tanto los dos equipos. No os preocupéis que José Baso hará su trabajo, para que no falte absolutamente nada. Totalmente. Por cierto, ¿cómo es trabajar para vosotros, que sois novatos, con José García y con José Baso? Es cierto que José García está con la selección femenina de España. No sé si te habías tenido la oportunidad de... Hombre, siempre de oídas sabes un poco cómo trabajan, pero ¿cómo es el día a día con los dos Josés? Pues yo a lo que estaba acostumbrado, la verdad que bastante diferente, mucho más analítico, yo creo, muy enfocado en mejorar en cada detalle, pero yo creo que yo estoy muy contento y es la manera más óptima de mejorar jugando y la verdad que muy bien, muy bien. Alejandro, mira a ver qué dices, si quieres pues, jugar de 3 el próximo día, quiero decir, ¿eh? Para mí el salto de calidad ha sido, la verdad que... O sea, impresionante, de venir de Málaga. A ver, somos un club chico y allí también nos lo tomábamos de forma profesional todo lo que podíamos, pero es verdad que el salto de calidad es muy grande y se nota aquí la profesionalidad de cada entrenador con la diferente, o sea, con los delanteros y los tres cuartos, así que muy bien, yo la verdad muy contento. Y además, en este caso, Martín, que te has podido encontrar con Urco, ¿no? Sí. Ha llegado aquí, con Urco Zumeta. Sí, la verdad que muy contento también por eso. Se agradece siempre tener a alguien conocido, alguien de casa cerca y sí, muy bien con él y con todos, la verdad. Sí. Lo siento por esta pregunta, siempre la saco. ¿Me podéis explicar alguno de los dos por qué hay convocatorias de la selección española que nos quitan a 4 y 5 jugadores cada vez que tenemos partido? Yo sé que no lo tomamos ya en un tono, vamos a decir. A veces José Baso sé que lo lleva fatal, José García quizá lo mastica un poco mejor. Pero yo siempre saco este tema porque quizá hablamos de rugby, o el que no sea aficionado al rugby de manera más intrínseca como lo llevo yo, es difícil entender cómo mismas, no competiciones, pero sí convocatorias donde está una, vamos a decir, competición regular, incluso Copa, donde se pueden mover fechas y donde quedan fechas desiertas, lo vuelvo a decir. Claro, Recoletas Burgos Caja Rural, 5 convocados en una, 4 en otra. Es que son jugadores como Castiglioni, como Tani, que os quitan mucho, Martín. Sí, obviamente nos perjudica, pero bueno, yo creo que también esto nos ha servido para consolidarnos como equipo y bueno, que ver que la plantilla es muy amplia y que también el Burgos pues puede dar más de sí. En este partido se ha visto, yo creo, en Ordizia también teníamos
una convocatoria que no es lo común, pero bueno, tanto los cambios como los titulares yo creo que llevar muy bien el partido y muy bien la intensidad. Os da bien esas oportunidades para ganar más minutos y más galones y más responsabilidad, pero es cierto que quitarle 4 piezas, Alejandro, a un equipo como es el Recoletas Burgos Caja Rural, que junto con el BRA, que son los equipos que más jugadores dan a la selección. En fin, yo siempre intento pasar un poco de perfil, pero es complicado, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, en Copa nos hizo muchísimo daño, siendo sinceros. Sí. No, totalmente, son piezas clave en nuestro equipo. Pero bueno, yo también apoyo mucho lo que dice Martín, que al final, y bueno, lo decimos mucho en los entrenos, son ellos piezas clave y los que muchas veces nos pueden dar de comer y tal, pero los que estamos también damos guerra, aquí como mi amigo Martín, así que nada, yo creo que da igual quién esté o quién no, en Burgos vamos a dar guerra a quien sea. Pues a dar guerra este sábado a partir de las 4 de la tarde, como se nota que los dos han sido internacionales con la sub-20 y no quieren que alguna convocatoria se les quede en mitad de camino. En fin, que estas cosas no dependen de vosotros y lo conocemos, así que genial. Alejandro Martín, empezamos la segunda fase. 4 de la tarde, bienvenido Nieto, El Salvador. Martín, ¿qué tiene que hacer un burgalés el sábado a las 4 de la tarde? Dímelo tú y luego Alejandro, que Alejandro tiene más gracia con ese... Tú es que eres más del norte. Pues ¿qué tiene que hacer? Pues ir a animarnos y eso, darlo todo en la grada como nosotros lo vamos a hacer en el campo. Alejandro, ¿prometes una victoria ante El Salvador? Vamos, 100%. Bueno. O por lo menos por ello vamos. Mira, pues hablando de prometer, yo les he dicho antes que ya lo saben aquí, los que están acostumbrados a venir aquí a No Solo Fútbol, aquí tenemos todo el papelaje para que no se os pierda nada, tanto para Martín Sorreluz como para Alejandro Sánchez, tenéis aquí vuestro sobrecito para que escribáis un objetivo y una promesa. Que sean viables, ¿vale? Porque luego tiraremos, tenemos ahí a los buenos que han pasado ya por aquí de vuestro equipo, que además alguno ha puesto alguna cosa. Yo no lo he abierto, pero alguno me dijo, dice, una te implica a ti, digo, vale, lo que me faltaba. Así que tenéis que poner algo que sea factible, objetivo y promesa. Objetivo y promesa. Que sea factible tanto para Martín como para Alejandro, ¿eh? Vale. Pero con nuestras respectivas posiciones, ¿te refieres? O lo que tú quieras, o puedes decir llegar a la final de la División de Honor, o puedes decir que quiere hacer 20 ensayos más, no tengo ni idea, ¿vale? Cada uno que lo vea, pero que creáis que son cosas que podéis cumplir tanto el objetivo como la promesa, y luego ya vemos lo que tengamos que hacer. ¿Lo pensáis? Martín, Alejandro, gracias por venir aquí, por estar aquí en la 8 Burgos en No Solo Fútbol, y como siempre desde esta casa dando muchísimo cariño al rugby, al Recoletas Burgos Caja Rural, que tanto nos gusta. Así que gracias y a por ello, ¿eh? Vamos. A vosotros. Como no ganemos a El Salvador, os traigo de vuelta, hablando con Miguel Manso. Una pausa y seguimos con más deporte aquí en No Solo Fútbol. Todavía nos queda David González aquí en No Solo Fútbol para poder ver a cara a este burgalés que ha sido capaz de llegar al 2.18 en ese salto de altura, en ese campeonato de España de pista cubierta. Ya tiene la mínima para poder estar en ese sub-23 europeo de Noruega, Julio. En fin, que le vamos a tener aquí, que hay que ponerle cara. Cuando Burgos tira para adelante en No Solo Fútbol, lo ponemos también en liza para todos los espectadores. Eso sí, antes hay que hablar de balonmano porque el tubo Saranda Villaranda, desde que tuvimos aquí a los dos porteros, pues mira, les hemos dado suerte. No lo sé, yo no soy supersticioso y sí que soy de hablar de resultados. 29-27, el conjunto arandino de Javi Márquez ante Frigoríficos del Morrazo de Cangas para ponerse ya con 16 puntos en la tabla clasificatoria y para tener una tranquilidad que a corto plazo siempre es bien avenida, sabiendo que los resultados van a seguir llegando y que la tabla va a hacer, esperemos, que el conjunto arandino pueda estar en una temporada más, segunda consecutiva, ojalá sea de esa manera, aunque es pronto, en la máxima competición del balonmano nacional. No ha sido un buen partido de balonmano, pero sí que creo que ha sido un partido muy disputado, muy luchado y donde afortunadamente hemos sido capaces de llevárnoslo. Creo que ese parcial que en la segunda parte hemos sido capaces de meter, ese 3-0 que nos ha puesto otra vez arriba, nos ha hecho que a partir de ahí gestionemos.
Hablábamos de esa clasificación y de ese colchón que tiene ahora mismo el Tubos Aranda Villaranda, donde el Barça es que no ha perdido ni un solo partido, juega en otra liga. De los mortales, Torrelavega, el cual ganó el conjunto arandino la pasada semana, no esta la más reciente, hace 2. Granollers con 24 puntos, los mismos que tiene además León. Irún que aparece con 23, Atlético Valladolid con 22, Balonmano Cuenca que está con 20 en esta séptima posición y en octavo puesto que está Balonmano Nava con 19. A partir de aquí entra a la tabla un poquito, vamos a decir, menos amable, pero sí, todavía tranquila, La Rioja, que tiene 18, 16, lo decíamos, para Morrazo y para Villa de Aranda, que ya tiene a 5 rivales por debajo. Puente Genil, Anaitasuna, Hoteles Benidorm, Guadalajara y Badahuesca. Y en ese pabellón de los Olivos, el Hugo San Pablo Balonmano que fue capaz de ganar, y eso que iba 23-24, ya en la segunda parte entre el Trops Málaga, ganó un encuentro muy duro, donde con pocos goles en esos últimos 9 minutos, los de Roy Sánchez dieron un golpe sobre la mesa para seguir terceros y para quedarse muy terceros, permítanme la expresión, en esa tabla clasificatoria que ahora mismo y sigue liderando Caserío, tiene por debajo a EON Alicante. Temporada larga, victoria de peso en los Olivos para los de Roy Sánchez. El trabajo defensivo del equipo y luego en ataque pues bueno, hemos tenido dificultades, sobre todo en la segunda parte, en el último tramo del partido. El partido se ha trabado mucho. Málaga es un equipo que defiende muy bien y ahí nos ha costado mucho, pero a través de las buenas acciones defensivas de nuestros defensores centrales, de nuestros exteriores sacando un montón de bolas, pues hemos podido ganar aquí y sumar 2 puntos importantes. Cuando las noticias son buenas, uno está encantado, ¿no?, de poder tener aquí a protagonistas, y eso además nos da, como se suele decir, la excusa, ¿no?, periodística para poder directamente coger el teléfono y decirle a uno o a otra, vente para acá, que te tienen que ver la cara también aquí en No Solo Fútbol, en el programa Referencia del Deporte en esta casa, en la 8. Era un anhelo que teníamos, estábamos esperando a ver qué pasaba hace un par de fines de semana y vimos donde David González fue capaz de firmar el 2,18 en salto de altura. Lo digo poco a poco porque me cuesta hasta ganar aire. David González, buenas tardes. Buenas tardes. David, 2,18. Estarás contento. Hombre, como para no estar contento con esa marca. Madre mía, 2,18, tú que además llevabas haciendo esos entrenamientos a 2,10 y llegas con el 2,18, te ves en ese Campeonato de España pista cubierta y dices, ahora voy a por ello. Ahora es el momento, era el momento oportuno, la última competición, no podía salir más tarde. Había que darlo todo y lo dimos y salió. Y salió a las mil maravillas. Leía la entrevista que hacías con nuestro compañero, con Álvaro de Diario de Burgos, sobre esas sensaciones un poco que ha hecho, yo creo que un espectro completo, pero para un tipo como tú, con la juventud que tienes, que sabes que esa mínima decías, qué alta la han puesto este año, ¿para dónde van? Te ves ahí, ves como esa barra intenta bailar un poco para que caiga, no cae, se queda contigo y ya cuando sabes que con el segundo vaivén no cae, es muy difícil que caiga y sueltas el aire. Ya cuando vi que no se caía, pegué un grito, lo disfruté, lo celebré, pensé, digo, qué locura acabo de hacer, lo he conseguido, como dices tú, era una marca muy complicada, la RFA siempre, la Federación de Atletismo Española, siempre se pasa con las marcas para evitar que vaya mucha gente y al haberla conseguido, pues ya lo di todo. También de esa manera es cierto, cuando marcan esas mínimas, ¿no? Da igual, en cualquier faceta del atletismo o en general, ¿no? De todas las disciplinas que hay un montón, desde los que corren, hacen obstáculos, 3.000, 5.000, salto de altura, jabalina, martillo, en fin, hay un montón. Pero cuando esas mínimas las veis tan altas, también para vosotros, para los atletas, hace que os toméis las cosas como diciendo, es que voy a tener que dar un máximo más de lo que pensaba. Sí que es un punto de motivación porque yo pensaba que iba a ser 16 y 16 lo veía más asequible y al final pues te motiva un poquito más, pero también impide a mucha gente que esté muy cerca de conseguirla no poder asistir a este europeo o a cualquier otro campeonato. Entonces puede ser un pro y un contra, y yo lo veo más contra que pro, pero bueno, la motivación hay que buscarla donde salga, no tienen que por qué ponértela a ellos. Para un tipo que dice que las mínimas son una contra más que un pro, le pusieron el 2,18 y lo hizo, o sea que fíjense cómo se pueden sacar puntos de apoyo para terminar haciendo, va a hacer casi no una palabra de atletismo como es ese trampolín hacia adelante. David González, que repite apellido de primero y de segundo, sabe ya de pleno derecho que va a estar en julio en Noruega. Es
por qué no decirlo, ya no solo la promesa, sino la realidad más incipiente del salto de altura burgalés y nacional. El dominador actual del salto de altura español es burgalés. David González se proclamó en Gallur campeón de España absoluto en pista cubierta. Lo hizo además batiendo su propia marca personal con un salto de 2.18, uniendo este nacional al sub-23 conquistado en Sabadell a primeros de febrero. Este título ha sido la culminación de unos meses mágicos para este saltador con raíces en Melgar de Fernamental y que compagina sus entrenamientos a las órdenes de Rodolfo Alberola con los estudios de ingeniería informática. En junio de 2024 conquistó el nacional al aire libre en la localidad alicantina de La Nucía, dando la sorpresa con un salto de 2.15. Poco después conquistó en Burgos el entorchado al aire libre en la categoría sub-23. Ahora David González pone el foco en la temporada al aire libre. El primer reto es superar el listón de los 2 metros y 20 centímetros y a partir de ahí alcanzar el sueño del Campeonato de Europa. Asentía en varias imágenes y comentarios que iba escuchando David González. Para los que no conocen un poco cuál es tu historia, David, ¿tú cómo empiezas a meterte en el salto de altura? Porque hay otros deportes, aunque sean individuales o colectivos, me da igual, que sean un fútbol, un baloncesto, un atletismo, etcétera, me da igual, un tenis, un pádel, que uno dice, pues yo una vez hice tal o me gustaba tal, pero para que un tipo compita contra una altura y un listón, ¿de dónde sale ese cariño, esa afición, ese objetivo para David González González? Pues la verdad que a mí el deporte siempre me ha encantado. He probado pues baloncesto, fútbol y al final me decanté al atletismo. Mi hermana me metió un poco también en ello y probé un poco todas las pruebas, pero sobre todo me decanté por las vallas y por la altura. No sé, me convencieron, me gustaron, me parecían muy técnicas, también se podía mejorar. Y la altura estuve estancado varios años, pero al final empecé a progresar y ya cuando progresé no he parado de subir, entonces tampoco tengo una desmotivación de decir voy a parar. No, me he seguido motivando y me encanta, me he enamorado de esta prueba. David, acabas de decir una cosa que me ha parecido súper interesante. Hay un momento en el que te estancas y luego vuelves a tomar, como se suele decir, un impulso. ¿Qué momento es y por qué? ¿Dónde lo notas? Porque eso entiendo que para ti, en tu motivación personal, incluso en malos momentos, tiene que estar muy, muy marcado. Sí, pues igual cuando era más joven, pues saltaba 1,70, 1,80, me costaba con dificultad y hubo un año que me dije, me voy a tomar más en serio, empecé a tomarlo un poquito más en serio, no de forma profesional, pero más en serio, y llegué a alcanzar los 2 metros, que era la barrera así más exagerada, y a partir de ahí no he parado de subir 2 metros, al año siguiente 2,8, el año pasado 2,15 y ahora 2,18. Esperemos llegar a esa barrera del 2,20 ya, que es la siguiente meta así cercana, y a ver qué nos depara el futuro, oye. Escuchábamos en ese vídeo que teníamos, David González, que independientemente de esos /3-4 días, ¿no?, que sueles un poco de entrenar con tu club, que es tu club, el que un poco lo veíamos ahí con la sudadera, con esa imagen de FDR, eres capaz de entrenar, pero también tienes tus estudios de ingeniería. Supongo que tu día, que tiene 24 horas como el de todos, con los entrenos, con el cuidado, con la nutrición, con el estudiar, a ti te queda, no voy a decir poco tiempo libre, pero el poco tiempo que te queda supeditado a lo que es cuidarte a ti mismo y a tu cabeza. Bueno, sí, ahora estudio en la UCAM, en Ingeniería Informática, de forma online. También me permite más tiempo para compaginarlo con el deporte, que tampoco entreno muchas horas, entonces sí que tengo más tiempo libre para quedar con amigos, para poder hacer hobbies. No estoy ahí tan pegado, tienes tu tiempo, pegado, evidentemente. Sí, además, sí. Precisamente en situaciones, hablábamos antes yo con David González fuera de cámara, comentaba yo que, claro, en los saltos de altura todo se ve reducido a un salto a 10-15 segundos, no se vea más, con todo el trabajo que hay detrás y con todo lo que hacéis. En este caso tú comentabas, ¿no?, en la entrevista, bueno, yo entreno a 2.8, 2.10, 2.12 quizá, a ver qué tal me va, y luego el día de competición busco el máximo. Esto para vosotros es jugároslo todo a una carta. Sí, son 3 saltos y lo que dices tú, al final es cosa de 5 segundos que has estado entrenando todo el año para esos 5 segundos poder dar el máximo, tu máximo potencial. Entonces es clavarlo para estar tu pico de forma en ese campeonato y en este campeonato pues lo hemos logrado, oye, ha sido una hazaña
y no puedo decir más de eso. No, está claro, ahí cruzando los dedos para que no sea un nulo, para que no se Exacto. caiga directamente la barra y que no tengamos problemas para intentar ver las X y que se veamos el redondel, que es lo que ve en este caso el espectador en la televisión. David, objetivo a corto plazo, es cierto que ya teniendo la mínima te da un poquito más de margen para tomártelo, vamos a decir, como se suele decir, con un poquito más de abanico temporal, pero ¿qué objetivo te marcas independientemente de que tengas ese Campeonato de Europa Sub-23 en julio? Pues el primer objetivo yo creo que es el más evidente, es intentar llegar al 2.20, pero también queremos llegar lo más cerca posible al Campeonato de Europa para tener el pico de forma ahí, y más a corto plazo pues intentar llegar a ese nacional, a ese europeo de naciones en el que va uno por prueba, y de momento me encuentro primero del ranking, así que por qué no intentar lucharlo para poder ir yo. David, sé que eres muy joven, lo decíamos antes, 21 años, estás en tu mejor momento de forma, ¿no? Ahora de años pasados sí, pero espero que no. Espero en un futuro poder intentar llegar más alto, oye, ¿por qué no soñarlo, no? Y cuando te ves, hoy aquí en la televisión, en los periódicos, en las radios, en todo el mundo que te ve como un icono burgalés, ¿qué sientes, no? Porque sabes que tu trabajo quizá en la sombra diario es muy duro, porque es muy duro verte en las pistas de San Amaro, vas calentando, vas moviendo, haces un amago, media vuelta, esta no, la siguiente tampoco, hay días que saltas y tiras todos los días el barrote, hay otros días que saltas pero te ves agarrotado, eso para ti es un trabajo muy personal, es muy mental. Sí, al final no todos los días pueden ser buenos entrenamientos, sí que he tenido muy buenos entrenamientos pero muy malos. Por ejemplo, en la Nucía tuve la semana anterior, fue una semana malísima y no pensé que iba a lograr lo que logré, que ese 2.15 marca personal y ganar el campeonato, pero también he tenido semanas muy buenas, como hemos hablado, saltando 2.10, muy buenas sensaciones, haciendo series muy buenas, pesas. Entonces yo solo pienso que hace 2 años nadie me conocía, por así decirlo, y ahora he logrado que la gente, oye, salir en el periódico, salir en la televisión, ese logro, llegar a ese europeo, oye, pues flipando. Bueno, pues lo tienes, el europeo de Julio Noruega, que es para ti más lo que puedes llegar a conseguir a mitad de camino. Hablando de conseguir, y antes de marcharnos, David González, objetivo y promesa. No digas nada, hay que escribirlo, no digas nada. Vale. Se queda aquí cerradito y yo prometo que no lo abro hasta que termine el Campeonato Europeo de Noruega, ¿vale? ¿Promesa de qué? De lo que tú quieras, lo que tú creas que es factible. Pero no lo digas, lo tienes que escribir, que sea un secreto aquí para No Solo Fútbol para 8 Burgos. Vale. ¿Vale? Para ti, David. Para ti también, David. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, hombre. Espero tenerte aquí de vuelta, ¿eh? Estaré. En julio no tenemos programa, en agosto, pero si, como la prepares, en septiembre, si me dejan estar todavía Abrís por aquí... un día aquí y yo vengo. Y si quieres, presentas el programa, si te apetece, ¿eh? Oye, si te ves capacitado, yo no tengo ningún problema. Para tanto no. Bueno, ahí llegaremos. David, gracias por estar con nosotros. Muchas de gracias verdad. a vosotros. David González, con él cerramos. Ahí le tienen, ¿eh? Campeón de España pista cubierta en ese Campeonato Nacional de Salto de Altura. Lo dejamos, volvemos el lunes que viene aquí en No Solo Fútbol.